Esta mañana he visto la comparecencia de Pedro Sánchez para hacer balance sobre la gestión del Gobierno durante este año 2025 y me ha parecido una comparecencia, correcta, institucional, en un tono serio, firme y muy respetuoso, que nada tiene que ver con las comparecencias que hacen Feijóo y Abascal, porque son comparecencias que están fuera de tono y sobre todo cuando utilizan ataques personales deslegitimando al gobierno y haciendo creer que estamos en un país apocalíptico. Lo digo para todos aquellos que hablan de polarización y de confrontación, para ver quiénes son realmente los que provocan esta situación. Porque a muchos ciudadanos les puede gustar más o menos Pedro Sánchez, no les puede gustar. Pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo con las políticas del gobierno de Pedro Sánchez, pero lo que es innegable es que Pedro Sánchez es un hombre de Estado. Y a quien no le guste, pues en las próximas elecciones, que voten al candidato que les interese. Así de claro, esa es la democracia. Y ahora vamos a hablar de lo que ha dicho Pedro Sánchez en esa comparecencia, en la cual, pues evidentemente no está exenta de mucha polémica, muchos escándalos que hemos conocido en los últimos días, y eso afecta al Partido Socialista y al Gobierno. Ha hecho referencia a la corrupción y al acoso sexual, que afecta al Partido Socialista, ha reconocido errores, ha hecho autocrítica, ha dicho que contundencia contra el acoso y que el Partido Popular no está para dar lecciones morales sobre este tema, por supuesto, aquellos que pactan con los que niegan la violencia de género. Pedro Sánchez ha hablado sobre la gestión del gobierno, de la subida del salario mínimo interprofesional, de la revalorización de las pensiones, de los permisos de maternidad y paternidad, etcétera, de todos los avances y derechos sociales que ha hecho este gobierno. También ha dicho que pese al ruido va a haber determinación, convicción y energía, que el contexto no es fácil porque hay una oposición estéril, destructiva, la más destructiva en los últimos tiempos, y que no hay adelanto electoral. Y esto es lo que ha dicho en relación a agotar la legislatura hasta el año 2027. Y si para hacerlo tenemos, que aguantar campañas de acoso personal, mentiras, en definitiva fango, lo haremos, lo haré, porque la razón que buscamos no solo está en el presente de nuestros conciudadanos, también está en el pasado y en el futuro de nuestro país. Por eso nos sentimos cargados de determinación, de convicción y también de energía, y por eso vamos a dar lo mejor de nosotros y nosotras mismos en esta segunda parte de la legislatura. Es evidente, y saldrá en los medios de comunicación, seguro en las preguntas, que el contexto no es fácil, ciertamente no lo es. Nos enfrentamos a un escenario internacional complejo, lleno de incertidumbres, a la oposición dentro de España más estéril, más destructiva y diría que más ultra de los últimos tiempos. Y tenemos lo que han querido los españoles y españolas y lo han expresado con su voto en las últimas elecciones generales allá por el año 2023. Un Parlamento muy plural, diverso, sin mayorías consolidadas para muchos temas. Y esa es la realidad que tenemos en este país. De que hay una oposición, que no se llama oposición porque son unos golpistas, los de PP y Vox, que están intentando acabar con este gobierno. Y de que todo es destrucción por parte de ellos. Y por eso los ciudadanos tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestras familias, en no permitir que PP y Vox, que Feijóo y Abascal gobiernen este país, porque es la destrucción absoluta de la democracia. Y así lo digo, porque van a acabar con todos los derechos sociales que se han avanzado durante estos años. Es la realidad. Pero también os digo, tiene que haber un bloque de izquierdas fuerte, mayoritario, progresista, que aplique políticas reales, auténticas, que beneficien a los ciudadanos. Es la única manera de frenar a PP y Vox. Y esto es lo que ha dicho Pedro Sánchez sobre el caso Koldo. No hay caso de financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español. No lo hay. En el caso de Mariano Rajoy y del Partido Popular hubo un caso flagrante de financiación irregular del Partido Popular. En este caso no hay caso de financiación irregular, entre otras cosas porque las cuentas son públicas, transparentes, auditadas por el Tribunal de Cuentas, por una auditoría externa, y creo además que durante las próximas semanas y meses quedará bastante claro, efectivamente, la pulcritud de las cuentas del Partido Socialista. A partir de ahí, lo que hemos hecho ha sido actuar con total contundencia y sin ningún tipo de connivencia
con esos casos de corrupción, apartando a las personas señaladas por esos casos de corrupción. Y esa es la responsabilidad que tengo como presidente del Gobierno y como secretario general del Partido Socialista. Tengo tres, lo he dicho en muchas ocasiones. La primera, actuar con contundencia, internamente, lo hemos hecho. Dos, colaborar con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo estamos haciendo, por cierto, otros no lo hicieron. Y tres, continuar con la labor de este Gobierno. Bueno, Pedro Sánchez, en relación a la financiación irregular, habla con mucha claridad, con mucha transparencia y contundencia. Ahora, no me extrañaría que después, bueno, pues mañana veamos algún anuncio, alguna información en estos medios de la pocilga mediática a través de un anuncio judicial en relación a este tema, porque claro, como estamos cada día escuchando temas de corrupción, día sí, día también, del Partido Socialista o lo que le afecta, pero oye, del PP no escuchamos absolutamente nada, todo está tapado. Y esto es lo que ha dicho en relación a la crisis de la vivienda. Pero en estos últimos 6 meses hemos seguido siendo consistentes, coherentes y determinados en la apuesta por una intervención pública donde hasta antes de la ley de vivienda prácticamente no existía esa intervención pública, ¿no? Hemos impulsado un nuevo plan estatal de vivienda con 7.000 millones de euros para incrementar el parque de vivienda asequible, para rehabilitar la existente. Creo que esta es una de las tareas más importantes y, por supuesto, para facilitar a nuestros jóvenes el acceso al alquiler o a la compra de una vivienda digna. Se han declarado 304 municipios como zonas tensionadas en 4 comunidades autónomas, que son las comunidades autónomas que cumplen con la ley de vivienda. Hay otras que por motivos ideológicos no lo hacen, siempre del mismo corte ideológico. Pero en todo caso quiero poner en valor el que estas 4 comunidades autónomas estén aplicando la ley de vivienda, estén utilizando las palancas que le habilita el Estado, la legislación, para poder hacer frente a uno de los principales, si no el mayor problema que tiene nuestra sociedad, que es el acceso a la vivienda. No estoy de acuerdo en absoluto con estas declaraciones de Pedro Sánchez sobre la vivienda. No. El Gobierno tiene que actuar de inmediato. El Gobierno tiene que declarar la crisis de vivienda como una emergencia nacional. Esto no se puede tolerar. No es justificativo que 4 comunidades autónomas apliquen la ley de vivienda cuando el resto, gobernadas por el PP, no lo aplican. Porque estamos hablando de que los ciudadanos no pueden vivir, no pueden tener un techo, no pueden pagar una vivienda. Y eso es esencial, es básico, eso es de derechos humanos, tener una vivienda digna, porque aunque lo contemple la Constitución, no se cumple. Por tanto, no es válido, no se justifica lo que dice Pedro Sánchez. La construcción de viviendas, el acceso y demás, no, las personas no pueden esperar 1 año, 2 años, 3 años a tener una vivienda digna. Esto se tiene que solucionar ya, tiene que intervenir el mercado, los precios de los alquileres. Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir con esas más de 60.000 personas que le afectan esos alquileres que se prorrogaron durante la pandemia para personas vulnerables y que el día 31 de diciembre se acaba el contrato? Lo que tiene que hacer prioritariamente es el Gobierno aprobar un decreto ley para prorrogar esos alquileres. Además, Pedro Sánchez ha reconocido la ruptura con Junts, también ha aceptado esa reunión que le ha pedido Esquerra Republicana con Junqueras. En relación a Yolanda Díaz, en esas declaraciones que hizo hace unos días diciendo que, pedía una remodelación de todo el Gobierno, realmente desde mi punto de vista está fuera de lugar, porque no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo ahora en el caso de estos casos de corrupción últimamente que hemos conocido que afectan presuntamente al Partido Socialista y después en relación con los casos de acoso sexual. Yo no sé, Yolanda Díaz, no sé por qué dijo eso, porque es que realmente, vuelvo a decir, esto está fuera de lugar. En resumen, los socios de investidura ni quieren no van a apoyar una moción de censura, ni tampoco quieren elecciones anticipadas. Lo que han pedido, pues eso, que una hoja de ruta clara, explicaciones, y vamos a ver hasta dónde llegan estos apoyos y si al final se llega al final de la legislatura del año 2027. Y en cuanto al PP, hoy no se le ha visto el pelo a Feijóo. Hoy no ha hecho ninguna comparecencia ni declaraciones, tampoco a su secretario general, a Miguel Tellado. A lo mejor es que los dos están preparando esa declaración ante la jueza de la Dana, a ver qué juego sucio están maquinando. Y en su lugar han enviado a Cuca Gamarra y ha dicho más de lo mismo. Dimisión, elecciones anticipadas, moción de censura, todo porque como están tan desesperados. Y también ha dicho esto.
Y si no se produce esta crisis de gobierno, la puede conseguir usted, la puede provocar usted. ¿Cómo? Dimitiendo. Está al alcance de los ministros de Sumar poner fin también a este gobierno, generar ellos la crisis de gobierno que están pidiendo, dimitiendo. ¿Lo harán? No. ¿Cómo tiene que estar Cuca Gamarra y el partido de desesperado para decir estas idioteces? Le está diciendo a Pedro Sánchez que provoque una crisis de gobierno y apela a los ministros de Sumar, a los tres ministros. O sea, fijaros qué nivel de estupidez, qué nivel de imbecilidad y de mediocridad que son los del PP. O sea, esa desesperación, porque claro, es que esto apremia. Los casos de corrupción que están pendientes de enjuiciar, como el caso Kitchen, está a las puertas. Y todo esto lo vamos a ver en la próxima primavera. Y esto es lo que no quieren, y quieren taparlo y frenarlo cuanto antes. Y por último, quería comentar esas declaraciones que ha hecho en La Vanguardia el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que pide una cuestión de confianza al presidente del gobierno, una moción de censura o un adelanto electoral. Lo que ocurre es que la Iglesia está tan desesperada como Feijóo y Abascal para hacerse con este gobierno. Porque necesita dinero, quiere más financiación pública, no tiene suficiente. Y por eso hace política. Y le voy a contestar al señor Argüello. Le voy a decir que la Iglesia no tiene legitimidad democrática para pedir mociones de censura ni cuestiones de confianza o elecciones, que puede opinar como cualquier ciudadano, pero no como una institución financiada y privilegiada del Estado. Porque España es un Estado aconfesional y la Constitución no le da a la Iglesia ningún papel político. Apelar a ella es para presionar al gobierno y instrumentalizarla. Eso es lo que hace la Iglesia. Cuando una institución religiosa interviene en la gobernabilidad, rompe la neutralidad, erosiona la democracia y revive una confusión peligrosa entre Iglesia y Estado. Conclusión, señor Argüello, opinar sobre valores, sí. Exigir decisiones políticas, no. La legitimidad política solamente la dan las urnas, no la Iglesia. Además, ¿por qué tenemos que tolerar estas declaraciones, estas exigencias políticas de la Iglesia? Ya está bien. El gobierno lo que tiene que hacer es actuar. Lo primero, denunciar o revisar esos acuerdos que hay con la Santa Sede. El concordato, firmados en la época franquista. Segundo, eliminar las exenciones fiscales. El IBI, lo mismo que otros impuestos locales. Tercero, auditar y fiscalizar los fondos públicos que recibe la Iglesia, lo mismo que se hacen con otras asociaciones. Cuarto, sacar la religión del currículum escolar obligatorio y hay que dejarlo fuera, que sea libre en horas lectivas. Quinto, recuperar los bienes inmatriculados que por la cara se han puesto de titular la Iglesia, se han hecho con ellos. Sexto, prohibir la financiación pública de actos religiosos. Y séptimo, garantizar la igualdad con otras religiones, porque la Iglesia Católica es una privilegiada. En definitiva, que se ocupe la Iglesia de sus casos que tiene de pederastia, de los abusos sexuales que han estado encubriendo durante muchísimos años, también de los escándalos económicos, entre otros. Por tanto, la Iglesia mejor calladita y que limpie en su casa porque tiene mucha porquería que limpiar.